Vamos a servir. Bueno, bueno, servimos. Sí. Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes. Iglesia Cristiana Congregada el Día del Señor. Hoy en nuestro Uruguay, en el día de elección. Nosotros como creyentes ya cumplimos, como dice la ley, ¿verdad? Como dice la Biblia, también en Romanos 13 que tenemos que obedecer a las autoridades. Pero también hoy es domingo del Día del Señor, ¿verdad? Por eso el primer día de la semana la iglesia se congrega. Y bueno, estamos hoy para estudiar la palabra y para estudiar este hermoso libro en Juan, capítulo 19. Y vamos a tener una lectura del 31 al 42. 19, 31 al 42. Es muy profundo, ¿verdad? Es algo que ya conocemos, pero es lindo volver a recordar y también aprender cosas, ¿no? Así que qué bueno poder estar, como hablábamos con la hermana recién, ¿por qué tanto apuro? Dice que más lento que no termine el capítulo 19, pero pienso terminar, si Dios quiere, el capítulo 19, muy profundo, pero vamos a ver si Dios nos da la gracia para poderlo terminar. Si no, bueno, daremos la mitad y la otra mitad el otro domingo. Así que, bien, vamos a terminar la lectura. Juan capítulo 19, 31 al 42, dice así: Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especia aromática, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Y bueno, que vamos a hablar hoy de la sepultura del Señor. Ese es el tema, la sepultura del Señor Jesucristo. Bueno, vimos el domingo pasado la crucifixión del Señor, todo lo que el Señor, paso a paso, todo lo que sufrió, ¿verdad? Toda la maldad, cómo fue entregado a la potestad de las tinieblas, cómo Satanás lo usó a sus servidores para torturar al Hijo de Dios. El Padre lo permite que lo torturen porque esa tortura era nuestra, no era del Hijo, Él era perfecto. Pero alguien tenía que pagar, satisfacer la ira de Dios. Y entonces el Hijo de Dios está ahí en la cruz, el Padre descarga su ira sobre su Hijo, esa ira que nosotros merecíamos, Él la recibe, ¿verdad? Para pagar el precio de mi maldad, para pagar el precio de mi maldad. Entonces, acuérdense también que Juan, el evangelista, está escribiendo todo lo que él vio. No es que falló a preguntar, como Lucas, ¿no? Lucas vino a investigar. Hizo el Evangelio de Lucas e hizo el libro de los Hechos. ¿Ah? Pero Juan estaba ahí, a los pies del Señor. Estaba mirando todo, ¿verdad? Era un testigo, como dice el versículo 35. Y el que vio, da testimonio, es él. Él estaba mirando, ¿verdad? Y su testimonio es verdadero, porque él lo estaba mirando, estaba ahí. Bueno, entonces,
hemos estado mirando, como dije, la crucifixión y ahora vamos a la sepultura, porque es una parte del Evangelio. No podemos predicar un Evangelio porque muchas veces nos enfocamos, cuando vamos a evangelizar, en la crucifixión y en la resurrección. Pero el Evangelio habla de la sepultura también. ¿Ah? El Evangelio es que Cristo murió crucificado en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces no podemos olvidar que Cristo fue sepultado. Y bueno, Juan 19:31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Bueno, fueron los judíos, ¿verdad?, a pedir que matasen rápidamente. Acuérdense que estuvimos mirando que los que estaban en la cruz, ¿verdad?, podían respirar porque se apoyaban en las piernas. Acuérdense que los pies estaban clavados. Entonces ellos, para poder respirar, se tenían que apoyar con los pies, echarse para atrás para poder respirar. Entonces cuando le quiebran las piernas, ellos morían asfixiados, no podían respirar. Entonces era todo agilizar la cosa. ¿Por qué? Porque estaba la fiesta de la Pascua. Entonces los judíos no querían que estuvieran judíos crucificados allí. Tenían que ser muertos. ¿Y por qué? Lo vamos a ver ahora. Pero acuérdense que eran dos fiestas. Dos fiestas. Y lo vamos a ver en Levíticos. Levíticos, capítulo 23. Y acá está el mandamiento de Dios. Para entender lo que voy a decir, tienen que entender lo que Dios mandó, ¿verdad? Levítico 23, versículos 5 al 7. Levítico 23, versículos 5 al 7. Dice así: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Y a los 15 días de este mes, es fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Acá está. Versículo 5 habla de qué? La Pascua. ¿Ah? Y el versículo 6 de qué habla? La fiesta de los panes sin levadura. Así que el primer día era, por eso dice, era de gran solemnidad, era la Pascua. ¿Ah? Entonces era un día muy especial, pero era un feriado. Cuando nosotros tenemos un feriado no laborable acá en nuestro país, no cae en el mismo día, ¿verdad? Puede caer un lunes, un martes, un miércoles. Entonces, el Señor tenía que cumplir esta profecía. ¿Qué profecía? La profecía de que dijo él en el Mateo capítulo 12. Acuérdense que tenía que cumplirse todo al pie de la letra de lo que decía la Escritura. Acá sabemos que tenemos dos fiestas, pero el Señor tenía que cumplir la profecía de Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40. Dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo al maestro: deseamos ver de ti señal. Y él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino una señal. ¿Qué señal? La del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días, acuérdense de esto, 3 días y 3 noches, ¿verdad? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que bueno, venimos nosotros de un contexto donde nos han enseñado, contexto católico, donde nos han enseñado que Jesús murió el viernes. Pero si Jesús tenía que estar 3 días y 3 noches, nos dan las cuentas. Del viernes al sábado es un día, y del sábado al domingo son 2 días. Nos dan las cuentas, ¿se entiende? El Señor tenía que cumplir esta profecía. Bueno, el Señor entonces fue crucificado el día miércoles. Y el día jueves comenzaba la Pascua. ¿Ah? Era un sabbat especial. Un sabbat especial. Ellos tenían sabbat especial. Y el sabbat especial era la Pascua. Era uno de los sabbat especiales. Y después comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Este jueves, donde el Señor iba a ser sepultado, era un feriado, como lo llamamos nosotros. Para ellos igual, ellos no podían trabajar, ¿verdad? Entonces sí, dan las cuentas. Del jueves al viernes, un día. Del viernes al sábado, 2 días. Y del sábado al domingo, 3er día. Entonces el Señor podría cumplir esta profecía. ¿Se entiende? Así que bueno, el Señor tenía que morir, o sea, ser sepultado el jueves. El Señor es crucificado
y muere el miércoles y él es sepultado el jueves, ¿verdad? Que comenzaba el día de la Pascua. La Pascua que el Señor había mandado a su pueblo Israel que tenía que conmemorar, ¿verdad? Por eso nuestra Pascua es Jesucristo, ¿no? Y ellos tenían que, también después tenían los 7 días de comer panes sin levadura. Bueno, cuando él habla del calendario judío, ¿verdad? Está hablando del primer mes, habla al mes abril al marzo, ¿verdad? Abril y marzo sería el 15 al 22, el mes de Nisan, dice el Levítico, ¿verdad? El mes de Nisan es abril, marzo de nuestro calendario gentil. Entonces, los cuerpos no podían quedar en la cruz en el día de reposo, en el día que venía, era el jueves, venía ese día y no podían. Para los romanos era lo mismo que estuvieran ahí, ¿verdad? Para ellos era mejor que sufrieran. Acuérdense que ellos no morían en el instante. Ellos estaban a veces 2 días sufriendo ahí en la cruz, ¿verdad? Y cuanto más vinieran los animales rapiñeros a comerle los ojos, ¿verdad? Esa persona estaba viva todavía ahí. Entonces para los romanos era algo normal. Pero para el judío tenía una ley, Deuteronomio 21. ¿Por qué los fariseos fueron tan preocupados para decirle a Pilato que le quebrara las piernas para que murieran pronto y lo sacaran de allí? Deuteronomio 21, versículo 22 al 23. Capítulo 21, 22 al 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciese morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová, tu Dios, te da por heredad. Bueno, ellos estaban a los ojos de Dios siendo malditos, ¿verdad? El Hijo de Dios fue hecho maldición. Esa maldición que nosotros teníamos de la ley. La ley nos decía que nosotros éramos malditos. ¿Por qué? Porque teníamos reo, ¿verdad?, de condenación. Estábamos malditos, condenados. Entonces el Hijo de Dios, allí en la cruz, es maldecido por nosotros para que nosotros podamos ser bendecidos. ¿Se entiende? Entonces los fariseos quieren sacar el cuerpo, porque el cuerpo Dios lo había mandado, tenían que sacarlo y enterrarlo, no dejarlo pasar la noche, porque esa maldición podía caer del pueblo de Israel, ¿verdad? Por eso es el apuro de los fariseos que fueron a Pilato, quebrar las piernas para así podemos sacar, porque nuestra ley dice que tenemos que sacar el cuerpo de la cruz y enterrarlo. Entonces, por eso dice Juan 19:31 que le rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas, le rogaron y pidieron por favor, ¿verdad?, para que murieran más rápido. Como dije, al quebrar las piernas, ellos no podían apoyarse para respirar, entonces morían asfixiados y no podían, morir, y no podían vivir. Entonces, morir más rápido, ellos querían agilizar, no querían que viniera el día de la Pascua y tuvieran su cuerpo ahí. Bien, Juan 19:32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas, el primero y asimismo el otro que había sido crucificado con él, con el Señor, ¿verdad? Entonces Pilato accede y manda a los soldados quebrar las piernas a los condenados. Bueno, ¿cómo le quebraban las piernas? Era un marrón, era un palo con un metal, ¿verdad?, en la punta, y con ese metal iban y le quebraban las piernas. La persona estaba consciente y sentía el dolor, ¿verdad?, de la quebradura de sus piernas. Entonces, de ahí recién ellos morían, ¿verdad? Morían asfixiados. Pero ven lo que la crucifixión era algo, ¿verdad?, donde la peor tortura en ese tiempo para un criminal, para una persona. Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Bueno, ven, van al Señor y ya el Señor ya estaba muerto. Acuérdense que ya Él había entregado el Espíritu. Bueno, ¿por qué el Señor murió? Bueno, acuérdense que el Señor tuvo 3 días siendo torturado, ¿verdad? Golpeado, azotado, sin comer, sin tomar agua. Bueno, tuvo 3 días siendo torturado. Comenzó más o menos el lunes y termina el miércoles muerto allí en la cruz. Bueno, el discípulo Juan estaba presenciando todo, viendo todo, ¿verdad? Él vio también el castigo, él vio cómo
lo crucificaron y estaba presenciando todo. Así que bueno, tenemos también Marcos, que habla de lo mismo, Marcos 15, Marcos, Evangelio, Marcos 15, versículo 44 al 45. Marcos 15, 44 al 45 dice: Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Se ve que Pilato no sabía que toda la tortura que habían recibido primero de los judíos, ¿verdad? Quedó sorprendido que ya había muerto. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informando por el centurión dio el cuerpo a José. Bien, Pilato, bueno, ordena al centurión y que le quebrara las piernas. Así que vemos que Pilato se asombró que ya hubiese muerto, pero claro, ya venía torturado el Señor de días. Juan 19:34, volvemos a nuestro texto. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Bueno, esa lanza clavada del Señor fue profunda, no fue que le cortó la piel ahí, no, le incrusta la lanza, ¿verdad? Allá el cuerpo del Señor muerto. Acuérdense que cuando se le aparece a Tomás, el Señor que le dice: mete tu mano en mi costado, mete tu dedo en mis manos y tu mano mete en el costado, porque Tomás dijo: si yo no meto el dedo en sus manos, en los pelos de sus manos y en el costado, no voy a creer. Se le aparece el Señor que le dice: bueno, toca, ve. Entonces vemos que el corte de la lanza, la punta de la lanza no era chiquita, sino que era grande, ¿verdad? Donde más o menos entraba una mano. Entonces, ¿qué hace? Corta al Señor, el cuerpo del Señor, y sale agua y sangre. Bueno, es una confirmación que el Señor estaba muerto. El Señor había muerto, ¿verdad? Y sabemos que Él murió, que el corazón se le partió. Cuando el Padre lo abandona, ¿verdad? Él muere con el corazón partido, ¿verdad? Pero el corazón, capaz que después el Rosario más o menos nos dice, el corazón está lleno de una bolsita, ¿verdad? Y esa bolsita está llena de sangre. Y bueno, cuando el centurión corta el cuerpo del Señor, llega hasta esa bolsita, corta esa bolsita y sale sangre. Por eso sale sangre, ¿verdad? Y en el cuerpo del Señor tenía un poquita agua y sale la sangre y el agua. ¿Por qué? Porque la sangre y el agua no se mezclan. Según los comentaristas, la sangre y el agua no se mezclan. Por eso cuando Juan ve salir sangre y agua por separado, ¿verdad? Entonces vemos que no fue un cortecito, sino que introdujo la lanza dentro del cuerpo del Señor hasta llegar al lado del corazón y cortarle. Y bueno, por eso sale agua y sangre. Para aquellos que dicen, bueno, que el Señor no era un hombre, que el Señor era un espíritu. Muchos hablan también cuando Primera Juan habla que son los que tienen el espíritu del anticristo, los que dicen que Cristo no vino en cuerpo, que no nació de una mujer, ¿verdad? Hoy en día también hay una secta también que hablan de que el cuerpo de Cristo no resucitó, sino que resucitó el espíritu, que son los testigos de Jehová. Ellos dicen que Cristo no resucitó en cuerpo, sino resucitó el espíritu, que el cuerpo quedó, sino espiritualmente. Bueno, pero hay evidencia que allí lo que vamos a estar viendo, que depositaron el cuerpo del Señor, y cuando el Señor se resucita, viene a los discípulos y come con ellos. Come pescado y bebe con ellos. Bueno, un espíritu no come y no toma, ¿verdad? Pero una persona sí. Así que bueno, para tener en cuenta, ¿verdad? Y hubo testigos. María Magdalena, como vamos a ver también, María Magdalena vio cuando enterraron al Señor, la madre de Jesús vio cuando lo enterraron. Ellos fueron las primeras de ver a Cristo, o cuando ellos entran en el sepulcro, ¿qué van a mirar? El cuerpo, y no había cuerpo, ¿se entiende? Entonces el cuerpo había resucitado, Cristo resucitó espíritu y corporalmente, ¿verdad? Así que para tener más o menos en cuenta, ¿verdad? Entonces tampoco esta secta acepta la Trinidad, nosotros sí aceptamos la Trinidad. Ellos no creen que Jesucristo es Dios, sino que Jesucristo es creación de Dios, no que es Dios. Bien, seguimos adelante. Juan 19:35. Y el que lo vio da testimonio, acá está, el que lo vio da testimonio.
y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. ¿Para qué escribió todas estas cosas Juan? Para nosotros. ¿Para qué? Para que creamos, para que no seamos ignorantes, sino que creamos. Él lo presenció, primera de Juan, que también lo escribió, que escribió el Evangelio de Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, está hablando Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado, nuestras manos tocante el verbo de vida, ellos lo tocaron, ¿verdad? A Cristo, el discípulo más amado, varios pasajes dice que Juan estaba recostado en el pecho del Señor, si hubiese sido un espíritu, si hubiese caído, ¿verdad? Así que bueno, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, ellos vieron la vida, Jesucristo dijo, yo soy la vida. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Bueno, ellos tuvieron comunión con Dios, los apóstoles. Ellos escribieron todas estas cosas, ¿para qué? Para que nosotros creamos y tengamos comunión con el Hijo y con el Padre, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De las Escrituras, de lo que ellos escribieron. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, cuando creemos, Dios nos salva, nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu es gozo, ¿verdad? Sentir gozo. Sentir gozo que estoy en la verdad, sentir gozo que estoy perdonado, sentir gozo que estoy en la verdad, que ando en la verdad, que Dios me perdonó. Eso produce paz y gozo, ¿verdad? En la vida del creyente. Bueno, Él lo vio, Él lo presenció para nosotros, Él lo escribió para que nosotros creamos, ¿verdad? Juan escribe sobre todas estas cosas para que nosotros, aquellos que somos los seguidores de Cristo, bueno, miremos y por la fe miremos esa cruz. Él era inocente, yo culpable, el inocente Hijo de Dios muere por mí. Juan presenta al Señor Jesucristo como la verdad, ¿verdad? Vemos el Señor Jesucristo, también Juan lo presenta su crucifixión para que nosotros creamos, ¿verdad? Él dice, yo lo vi, yo lo toqué, yo estaba ahí, yo estuve ahí, para que ustedes crean, no estoy mintiendo. Y no solamente Juan, ¿se acuerdan que estuvimos mirando el domingo pasado? Todos los testigos que estaban allí, mirando la muerte de Cristo allí en la cruz. Todo fue escrito para que nosotros podamos creer y vivir por la fe. Juan 19, 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Bueno, vuelve otra vez Juan y mirando a la cruz, ¿verdad? Y que el cuerpo de Cristo no fue quebrado. ¿Por qué no fue quebrado? Porque había también una profecía en Salmo 34, para que vean que no son mis palabras, sino que había profecías que cumplir. Salmo 34, versículo 20, dice así, Él guardará todos sus huesos, ni aún de ellos será quebrantado. Bueno, ¿qué estás hablando? El salmista está profetizando de lo que Cristo iba a pasar allí en la cruz. Sus huesos no iban a ser quebrados. Acuérdense de que lo que dice Éxodo 12:46, número 9:12, habla que el cordero de la Pascua, cuando le iban a sacrificar, el cordero tenía que ser perfecto. No podía ser rengo, no podía que le faltara una oreja, un ojo, lo desechaban, tenía que ser perfecto. Y aún así, después de hecho el cordero, que lo tenían que comer en la Pascua, ¿verdad? No lo podían quebrar. Lo tenían que comer su carne hecho, pero no podían quebrar sus huesos. Y ahí lo dice el número 9:12, ¿verdad? Toda esta representación de la Pascua era la representación de Cristo en la cruz, para tener en cuenta. Sí, ellos pensaban y conmemoraban el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, ¿se acuerdan? Cuando mataron al corderito, pintaron el dintel, iba a pasar el ángel de Jehová para matar a los primogénitos. Bueno, pasa el ángel de Jehová y mata a todos los primogénitos de los egipcios, hasta los animales, todos murieron, todos. Bueno, y ellos recordaban eso, y Dios hace estas fiestas
al pueblo judío para que no se olvide. Y aún así muchas veces vemos que el pueblo judío se olvidó de Dios y pecó contra Dios. Y nosotros como cristianos, Dios nos manda a recordar y a conmemorar que la cena del Señor. ¿Qué dijo el Señor? Hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros también nos olvidamos que Cristo murió por mí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que dice 1 de Pedro 1:18. Es la fiesta, o sea, es lo que tenemos que recordar nosotros como cristianos, la cena del Señor. 1 de Pedro 1, versículo 18 al 19. 1 de Pedro 1, versículo 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Aquí está el cordero que Juan el Bautista dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Creer en el sacrificio que hizo Cristo a tu favor y a mi favor, eso nos da vida eterna. Es creer, es gratis, ¿verdad? Bueno, pero obviamente que a Él le costó todo y nos rescató otra vez. ¿Fuimos nosotros a Dios? Acá la Biblia nunca dice la Biblia que nosotros fuimos a Dios. La Biblia siempre dice, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Cómo una persona me rescata? Si yo me estoy ahogando, tiene que tirarse al agua, agarrarme y sacarme, ¿verdad? Es la manera de rescatarme, porque yo no me puedo salvar. Me estoy ahogando, me estoy muriendo. Y ahí viene el rescatista y me agarra y me saca, me rescata, me va a buscar. Bueno, lo mismo el Señor hizo con nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Qué privilegio! ¿Verdad? ¡Qué privilegio pensar! El Hijo de Dios viene a esta tierra. No solamente viene a esta tierra a morir por mí, sino que viene a rescatarme, a sacarme de donde estaba yo. Él dice, me rescató de vuestra vana manera de vivir, la cual le recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con sangre. A Él le costó la sangre. ¿A mí qué me costó? Nada. Simplemente creer. A Él le costó todo. La vida, todo. Para que hoy yo pueda tener vida eterna. Cuánto agradecimiento que tenemos que tener, ¿verdad? Cuánto debemos como cristianos esforzarnos. ¿Sabe qué? Cuando valoramos la cruz, no estamos mirando lo que nos pasa a nosotros. ¿Sabe qué? Miramos a Cristo. Miramos a Cristo, todo lo que Él hizo por mí. Bueno, pero muchas veces somos egoístas y malos. Estamos mirando nuestra carne. Cómo estoy, cómo me siento, ¿verdad? Cómo lo que yo pienso, lo que yo quiero. Y ahí nos olvidamos de lo que Cristo hizo por mí. Cristo me compró con su sangre. Le costó su sangre. Nosotros simplemente creo en el Señor. Nada más que eso. Bien, seguimos. Juan 19:37. Algo para que recordar, ¿verdad? Para que no nos olvidemos de lo que le costó al Señor nuestra salvación. Juan 19:37. Y también otra escritura, otra vez, respalda Juan todo lo que iba pasando con escritura. Y eso es lo que tenemos que hacer los predicadores. Cada predicador lo que tiene que hacer es, dice algo y la escritura va a la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura es la que manda. Dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Dónde dice eso? Zacarías 12:10. ¿Ya? El profeta lo dice, ¿verdad? Lo profetizó. El profeta estaba angustiado, mirando al pueblo de Israel, cómo estaba pecando. Bueno, y el Señor le permite, por la fe, ver y profetizar. Iban a mirar al que traspasaron. Iban a mirar al Salvador, ¿verdad? Iban a matarlo a él. Pero también Apocalipsis 1:7 dice, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 1:7 para que lo lean conjuntamente conmigo, para que vengan nosotros mis palabras. Dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que los traspasaron y todo el linaje de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. Bueno, cuando venga Cristo van a ver sus marcas. Hay que traspasaron. Es aquel traspasamos. ¿Verdad? Va a venir a su tierra, el pueblo judío, a reinar. Y ahí lo van a ver. El pueblo judío que lo rechazó, que no lo quiso, lo van a ver al que traspasaron. Entonces el Señor Jesucristo, Rey de Reyes, cuando venga a reinar, lo van a ver al que traspasaron. Volvemos a nuestro texto, Juan 19:38.
Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y llevó el cuerpo de Jesús. Bien, acá ahora empieza a hablar de la sepultura. Sepultura, tienen que sacar el cuerpo, ¿verdad? De allí de la cruz. Bueno, José de Arimatea era un miembro del Sanedrín. Era una persona renombrada, una persona de mucho poder, mucho dinero. Era un comerciante en este tiempo, pero tenía mucho dinero, ¿verdad? Pero él había creído, era un hombre que estaba esperando al Mesías, y cuando viene Cristo, él cree en Cristo. Y bueno, él creyó y empieza a escucharlo secretamente por miedo a los judíos, ¿verdad? Vemos que, y lo dice Juan también en Juan 12, 42 al 43, Juan 12, 42 al 43. Dice, con todo esto aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Acá ya Juan, ¿verdad? Se da cuenta que José de Arimatea cree, pero andaba secretamente, y como todo recién convertido, ¿verdad? Con vergüenza, que no me vean, qué horrible, si me ven, si se ríen de mí. Y así actúa un recién convertido, cuando empieza a dar los primeros pasos, vergonzoso, ¿verdad? Pero claro, cuando ya pasa tiempo en los caminos del Señor, ya eso se tiene que ir, porque ya hemos crecido, ya somos más grandes, ¿verdad? Pero bueno, acá vemos a este hombre que andaba secretamente buscando el cuerpo del Señor, y va a Pilato para poner el cuerpo del Señor en el sepulcro que él había comprado. Él lo había comprado para poner, era costumbre de las personas que tenían dinero comprar su sepulcro para poner toda la familia en ese sepulcro, pero él lo quiere dar para el Señor. Por eso el versículo 38 dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo a Jesús. Bueno, fue y le rogó a Pilato, como dije, le pidió por favor. Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Él fue, lo que dice acá es que él fue y sacó el cuerpo de Jesús. Una persona que tenía dinero podía pagar, ¿no? Pero tenía que hacerse todo tan rápido, porque se venía la Pascua y tenía que sacar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces él va juntamente, versículo 39, 19, 39, dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloe como 100 libras. Va a Arimatea, saca el cuerpo, y ¿quién lo ayuda? Nicodemo. Nicodemo había llevado la especie aromática, ¿verdad?, para hacer el ungüento, para que, bueno, era costumbre de los judíos sacar el cuerpo, tenían que lavarlo el cuerpo, limpiarlo y después untarlo todo el cuerpo con especie aromática para que cuando se empezara a descomponer el cuerpo, ese olor no fuera tan fuerte, ¿verdad? Después que el cuerpo se descomponía, iban al sepulcro, juntaban los huesos y lo ponían en una caja y la guardaban en la caja, ¿verdad? Así era la costumbre de los judíos. Ellos no embalsamaban el cuerpo como lo hacían los egipcios. Ellos simplemente limpiaban el cuerpo y lo untaban con especie aromática. Marcos 15, 42. Marcos 15, 42. Acá Marcos explica también la misma situación. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informando por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana. No solamente dio el cuerpo, sino que él fue y compró una sábana. José de Arimatea compra una sábana para quitarlo y envolverlo, ¿verdad? Y lo puso en un sepulcro que estaba
cavado en una peña e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Las mujeres estaban mirando. Las mujeres no fueron a limpiar el cuerpo. ¿Ah? Lo que fueron a limpiar el cuerpo fue, acá pues, lo que dice la Biblia, fue José de Arimatea y Nicodemo. ¿Ah? No solamente, no era que bajara el cuerpo, le ponemos un ungüento y lo llevamos. No había que limpiarlo. Había que sacarle la corona de espina que tenía incrustada en la cabeza del Señor. ¿Ah? Había que pasarle todo un trapo, ¿verdad? Para sacarle toda la sangre, la herida que tenía, toda la espalda ensangrentada, toda su carne, ¿verdad? Rota. Todo eso tenían que limpiar ellos para poderle poner la mezcla del ungüento. Para que vean que no, porque a veces vemos tan liviano todo, ¿verdad? Pero ellos pasaron trabajo con el cuerpo del Señor. Tuvieron gasto con el cuerpo del Señor. Y vemos que ellos creían en el Señor. Se sacrificaron. Porque en vez de estar en su casa esperando la Pascua, o mandando un siervo, vayan. Ellos fueron ellos a hacer ese trabajo. Que también nosotros podamos contagiarnos, ¿verdad? Como creyentes, sacrificarnos por el Señor. Todo lo que el Señor hizo por nosotros, ellos aquí lo valoran, ¿verdad? Ellos van, sacan el cuerpo, a José de Arimatea pone su sepulcro para sepultar el cuerpo, ¿verdad? Por eso nosotros, como creyentes, todo lo que tenemos lo ponemos a disposición del servicio de Dios. Así tiene que ser. Acá continuamente la Biblia lo está dando ejemplo. Si no tenemos nada, ¿qué tengo que poner? Mi vida. Señor, acá estoy. Pongo mi vida al servicio tuyo. Juan 19:40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron. Acá bien, tomaron pues el cuerpo. ¿Quién? ¿De quién está hablando? De José de Arimatea y Nicodemo. Pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especie aromática, según es costumbre sepultar entre los judíos. Antes, como dije, de poner todo eso, tenían que limpiar el cuerpo. También estaban con esto, haciendo esto que estaban haciendo, cumpliendo otra profecía. ¿Dónde estaba eso? Isaías 53. Antes de Jeremías, Isaías 53, versículo 9. Dice así: y se dispuso con lo impío su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Bueno, el Señor lo sepultaron como a un rico. ¿Ah? En sepultura de rico. ¿Qué se estaba cumpliendo aquí? ¿Era algo casual? ¿Era algo que, a mí se me prendió la lamparita? No, se estaba cumpliendo, porque se tenía que cumplir continuamente la profecía, porque si no cumplían la profecía, Jesucristo no era el Mesías. Tenía que cumplirse hasta cuando lo sepultaron. En su vida cumplió todas las profecías. En la cruz, cumpliendo todas las profecías. La sepultura, cumpliendo las profecías. Todo lo que el Antiguo Testamento hablaba del Hijo de Dios se tenía que cumplir para poder hacer el nuevo pacto. Si no se cumplía todo el Antiguo Testamento, no se podía hacer el nuevo pacto, ¿verdad? Para hacer un Nuevo Testamento hay que cumplir el Antiguo Testamento. Y el Hijo de Dios lo cumple a la perfección de la letra para poder hacer el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, que es su sangre. En 1 Corintios 15, versículo 3 al 4, y aquí nos habla de lo que es el Evangelio. Es lo que yo le decía hoy, 1 Corintios 15. Bueno, cuando vamos y le predicamos a una persona, ¿qué le tenemos que predicar? No, Dios es bueno, Dios hizo la tierra, darle mi testimonio, ¿verdad? Yo era así, Dios me hizo así. Pero Dios no nos mandó a predicar nuestro testimonio. Dios no nos mandó a predicar sus atributos. Jesucristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio, ¿verdad? ¿Y qué es el Evangelio? Bueno, 1 Corintios 15, vamos a leer del 1. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Pablo hablándole a nosotros, a los gentiles, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿En qué tenemos que perseverar? ¿Qué recibimos nosotros? Por la fe. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Bueno, ¿qué tenemos que creer? ¿Qué tenemos que predicar? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue
sepultado, es lo que estamos estudiando, sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, esto es lo que tenemos que predicar, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para que la gente sea salva. Bueno, la sepultura también es parte del Evangelio. ¿Por qué? Porque la sepultura era una profecía. ¿Qué profecía? La que estudiamos antes, la de Jonás, que tenía que estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así el Hijo de Dios tenía que estar 3 días y 3 noches en la sepultura, ¿verdad? Él lo dijo en Mateo 12:40, ya lo leímos hoy. Ahí está esa profecía, ¿verdad? Por eso todos estos testigos llevaron el cuerpo, lo enterraron, vieron que estaba muerto. No era que dijeron, bueno, capaz estaba muerto, no, estaba muerto. Sale hasta el soldado romano, le dijo, está muerto, bueno, asegurate que clavarle la lanza, bajan el cuerpo, un cuerpo muerto. Él estaba muerto. Bueno, y él al resucitar vence la muerte y vence el pecado. Ahí pagó el precio del pecado. Él pagó el precio en la cruz, el precio que nosotros debíamos. Así que ahora, ¿a quién somos deudor? ¿A la carne o al Señor? Somos deudores al Señor. ¿Por qué somos deudores al Señor? Porque Él pagó. ¿Se entiende? Él pagó mi redención. ¿A quién le debo yo mi vida? A Él. A Él le debo mi vida. Entonces yo entrego mi vida para el servicio de Él. Primera de Pedro, capítulo 3. Perdone que le haga navegar por toda la Biblia, pero quiero que lean para que vean que no son palabras mías, sino es palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 20, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Por qué pecados? Por nosotros. El justo por los injustos. El justo era Él, nosotros los injustos. Para llevarnos a Dios. Nosotros no podíamos entrar al cielo así, como así. Primeramente tenía que pagar nuestra entrada. ¿Y quién pagó la entrada para el cielo? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Bueno, pero el cuerpo quedó ahí. El espíritu, acuérdense que salió del cuerpo. ¿Qué fue a hacer el espíritu del Señor? Acá Pedro lo dice, que fue a predicar en el Seol, ¿verdad? El cuerpo tenía que estar 3 días y 3 noches ahí en la tumba. Pero el espíritu del Señor va a predicarle al seno de Abraham y predicarle también a los condenados del infierno, para que también ellos vieran al Mesías, ¿verdad? Para que ellos vieran, y ellos también tenía que ir el Señor a predicarle el Evangelio. Bueno, no solamente quedó el espíritu ahí, no, el espíritu fue a continuar trabajando para Dios, pero el cuerpo quedó en el sepulcro para cumplir las profecías que Mateo 12:40 dice. Seguimos. Tendría todo el domingo para predicar sobre todas estas cosas, pero para que más o menos tengan algo por arriba, ¿verdad? Todo lo que el Señor hizo, aún muerto su cuerpo, su espíritu continuó trabajando. También es un ejemplo, ¿verdad?, para nosotros, que la vida cristiana, el trabajo cristiano no para, ni la muerte nos debe parar. Bueno, vamos a morir, bueno, pero vamos a ir al cielo. ¿A qué vamos a ir al cielo? ¿A estar sentados en una nube, que el Señor nos atienda? No, vamos a ir a trabajar, ¿verdad? Vamos a ir a servir, vamos a ir a continuar sirviendo. La vida del creyente no para con la muerte, sino continúa sirviendo por la eternidad a Dios. Juan 19:41, porque somos deudores a Dios. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, y en el cual aún no había sido puesto ninguno. Bueno, Juan nos dice que el sepulcro, el 42 lo dice, que estaba cerca de la cruz. No podía llevar el cuerpo otra vez para la otra punta de Jerusalén, tenía que ser bajarlo y enterrarlo cerca. Dios te había preparado todo, el sepulcro estaba cerquita, ¿verdad? Donde crucificaron al Señor. Entonces llevan el cuerpo, Juan lo dice que estaba, como dije. ¿Y por qué Juan pone había un huerto? Bueno, piensan también los comentaristas, y pienso yo también, que
Juan pensaba en el Edén, cuando Adán pecó en el huerto. ¿Ah? Adán peca en el huerto, el primer Adán peca en el huerto, pero viene el segundo Adán y gana en el huerto. Por eso Juan pone aquí, y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, pensando en el huerto del Edén, ¿verdad? Aquí el primer Adán falla y peca, es expulsado, pero el segundo Adán gana allí en el huerto. 19:42, último versículo. Y allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Mateo 27, 58 al 61. Todos los evangelios sinópticos y Juan habla de la sepultura del Señor, así que será importante hablar de la sepultura del Señor. Mateo 27, 58 al 61, dije, ¿verdad? Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Todo esto eran testigos. Ella era testigo de donde pusieron el cuerpo. Como dije, después, el domingo, ¿verdad? El primer día de la semana, María Magdalena, ¿dónde va? A ese lugar, porque ella estaba ahí, mirando dónde ponían el cuerpo del Señor. Ellos eran testigos. Juan era testigo y lo escribió, pero también estas mujeres eran testigos. Bueno, vimos la sepultura del Señor, como también se estaban cumpliendo las profecías. Bueno, como creyentes, cuando predicamos el Evangelio, vimos también que tenemos que hablar de la sepultura del Señor, porque es el Evangelio. Si yo no hablo de la sepultura del Señor, simplemente hablo de la crucifixión del Señor y la resurrección del Señor, es un Evangelio incompleto. No es el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio es que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó y está a la diestra de Dios, ¿verdad? Allí en el cielo. Eso es lo que tenemos que predicar. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. Una persona dice, ¿y qué es el Evangelio? El Evangelio es esto. Y ahí estamos nosotros, los que conocemos el Evangelio. No solamente lo predicamos, sino lo vivimos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque es lo que Dios nos mandó a hacer. No fuimos salvos para vivir para nosotros. Volvemos a lo mismo, somos deudores. Un deudor es comprado. Fuimos comprados por sangre, por precio. ¿Y ese precio cuál fue? La sangre de Jesucristo que derramó en la cruz. Y si soy comprado, ahora soy un esclavo del Señor. Yo me debo toda mi obediencia a Él. Todo lo que tengo que hacer es para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Si voy a trabajar, ¿para quién trabajo? ¿Para mí? No, para el Señor. Lo hago para el Señor. Bueno, si tengo una familia, ¿la tengo que cuidar? Como el Señor me manda. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar a mi familia, porque el Señor me la dio. Yo la tengo que cuidar. Y todo así el cristiano vive para el Señor. Y bueno, que tengamos presente siempre esto, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, pero todo esto le costó a Dios. Mi redención, mi salvación, el Hijo de Dios muere allí en la cruz. El Padre abandona a su Hijo muere allí en la cruz, abandonado por el Padre, porque por amor a mí, por salvación, para salvarme a mí. ¿Cuánto le debo obediencia a mi Señor? ¿Cuánto yo me tengo que rendir a sus pies y decirle, Señor, perdóname? Todos los días yo estoy pidiendo perdón porque le fallo, porque valoro ¿qué? La cruz. Todo lo que Él hizo por mí, ¿yo qué hago para el Señor? ¿Me quejo? ¿Murmuro? ¿No estoy conforme? ¿Verdad? ¿Se merece eso el Señor? No, no se lo merece. ¿Y eso nos lleva a qué? A humillarnos, a pedirle perdón. Porque todos los días pecamos. No podemos ser hipócritas y decir, no, yo nunca peco, yo soy el mejor. No, todos pecamos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Somos salvos, sí, por gracia, ¿verdad? Pero somos pecadores. Luchamos con la carne. El peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Bueno, aquellos que no han conocido a Dios personalmente, ¿qué van a hacer con Cristo?
Vimos su crucifixión y ahora vimos su sepultura. ¿Qué van a hacer con Él? Con ese mensaje tan precioso, lo que Él hizo a tu favor y a mi favor. ¿Quieres creer en Él? Solamente tienes que arrepentirte de tu pecado y creer lo que hizo Cristo por ti en la cruz. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Bueno, si lo crees, díselo a Jesús. Simplemente díselo. Y el Señor va a salvarte. Es gratis. Lo más, no sé si cómico, pero no sé, que no se entiende, algo que le costó tanto a Dios, que para nosotros es gratis. Simplemente es creer. Como dije el domingo pasado, todo lo que hizo Dios, si Dios te manda al infierno, ¿es injusto? No, no es injusto. Dios es justo. Todo lo que hizo a nuestro favor para poder querer compartir su reino con nosotros. Simplemente entrégate a Él y cree en Él. Vamos a ver. Padre bendito, oh Dios, cuánto agradecimiento tenemos que tener hacia ti, Señor. Padre, todo lo que tú hiciste para nosotros, por amor a nosotros. Oh Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo, que por amor a ti y a nosotros se entregó allí en la cruz. Puso su vida, como dijo Él, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. Oh Dios amado, gracias por nuestra salvación. Padre, ayúdame y ayuda a mis hermanos a valorar esa salvación. Padre, que somos deudores, que estemos siempre pensando que el Espíritu Santo nos está recordando. Somos deudores, todos los días somos deudores. Que no nos olvidemos que no somos deudores de la carne, sino somos deudores a ti, Padre. Todo lo que tú hiciste, para que nosotros hoy podamos gozar de esta salvación, podamos, Señor, apoyarnos en tu palabra, podamos, Señor, tener esta esperanza de gloria, que tu Hijo viene a buscarnos para compartir su reino con nosotros. Oh Padre, que valoremos todas estas cosas, que dejemos la carne, dejemos las cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida de lado, y amemos, Señor, tus cosas, y nos entreguemos, no solamente de boca, no solamente un domingo, sino todos los días. La vida cristiana es vivir el Evangelio todos los días, no solo un día. Ayuda a tu iglesia y despierta a tu iglesia, Padre amado, que se comprometa contigo, pero se comprometa de verdad. Comienza por mi vida, Padre. Te alabo, Dios, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir y estar con nosotros. Por favor, estén orando con nosotros para poder seguir predicando la palabra y que el Señor nos esté dando sabiduría, porque somos siervos inútiles. Nada bueno hacemos, simplemente hacemos lo que tenemos que hacer. Muchas bendiciones y que pasen bien.